Hace menos de un año, la estudiante de medicina Rubí Rolgue despertó después de haber estado en coma durante aproximadamente un mes. Cabe decir que mientras ella estuvo en coma, ella sufrió varios paros cardíacos. Además, le fue declarada muerte cerebral. Lo extraño del caso de Rubí es que cuando ella regresó, ella llegó diciendo que había estado en el año 2030 y hoy nos va a contar cómo fue su viaje al futuro. Bienvenido al podcast de AJ Par, periodista espiritual. Yo estaba viviendo una vida totalmente normal, o sea, saludable, hacía ejercicio, nunca he tomado ni fumado. Toda mi vida he concentrado en el estudio. Anteriormente a esto estuve en una investigación de cáncer de hígado, trabajando en un nuevo medicamento para las personas que tienen cáncer hepático, que este medicamento también ya se ha aprobado en cáncer de cerebro. Después de esto, yo me caso en abril del 2025 y me mudo a otra ciudad, pero pues sigo en línea. Dije, no, pues ya voy a retomar yo lo que me falta para terminar medicina en agosto, porque ya había yo considerado por una enfermedad previa que me habían diagnosticado, que es epilepsia. Me dijeron, no, es que va a ser muy difícil, que por el estrés y todo, pues vas a terminar convulsionando. Y me pasó que estuve convulsionando. Entonces dije, bueno, me voy a quedar como investigadora y voy a seguir con mi carrera como investigadora. Pero después decidí, no, voy a retomarla. Al punto en que ya estaba yo haciendo todo mi proceso para regresar. Y en julio, especialmente el 4 de julio del 2025, este día yo no lo recuerdo para nada, o sea, esto es cero. Lo que yo te voy a contar es lo que a mí me han contado que pasó ese día, porque yo no tengo idea qué pasó. Me dicen que yo me despierto, estoy con mi esposo, él se va a las 8 de la mañana a trabajar, como todos los días. Yo solía quedarme en el departamento y después en la tarde iba a mis clases de pilates, que hacía ejercicio y ya, ¿verdad? Un día normal. Después de esto, tengo registrado en el teléfono donde yo le hago una llamada a las 12:30, a mediodía. Él dice que yo le llamo y que le digo que por favor venga por mí, que no puedo mover las piernas y que ya no puedo respirar. Ya me estaba costando mucho respirar. Entonces él llega, se tarda aproximadamente 20 minutos en llegar por mí. Llega, había llamado a una ambulancia y nunca llegó la ambulancia. Entonces me carga, me lleva al hospital más cercano, que nosotros lo más cercano que teníamos ahí era una Cruz Roja. Entonces ya me entro y se dan cuenta que yo estoy oxigenando el menos del 65%, que para esto una persona normal oxigena en promedio un 95%. Yo tenía 30% menos de oxigenación. Ya a ese punto se dan cuenta que es una tromboembolia pulmonar bilateral, porque se hicieron dos coágulos de sangre que obstruyeron ambas arterias, pulmonar derecha como izquierda. Eso me hizo el taponamiento, por lo que ya no estaba recibiendo oxígeno. Me trasladan a otro hospital donde ya todo este tiempo yo estaba consciente de lo que él relata, yo no lo recuerdo. Y él dice que lo último que me dice es que, o sea, lo último que yo digo es que por favor le avise a mis papás y ya me intuban y ahí caigo en coma. Con la intubación logran mantenerme, pero todavía la saturación era muy baja. Estuve saturando al menos del 50% después. Y en la noche, el mismo 4 de julio, a las 10 p.m., sufro el primer paro con una duración en lo que, hace cuenta que, eso lo vivió mi mamá ya cuando llegó al hospital. Dice que ella estaba viéndome porque me iba a trasladar a otro hospital de alta especialidad por la gravedad de mi caso. Entonces ella está ahí conmigo, por unos minutos se van a hacer un papeleo que necesitan hacer. Después regresa y se da cuenta que el monitor ya no está marcando nada. Entonces ella le extraña, o sea, ella menciona que ella sintió algo y regresa a verme y se da cuenta que el monitor está en cero y creían que me habían movido los cables que me mantenían pues, conectada. En eso le pregunto a una enfermera y la enfermera dice, a ver, déjame checo. Empieza a checar y mi mamá menciona que gritan doctor. Entonces llegan los doctores y a ella la sacan de la habitación, la empujan y entran en el primer paro. Se tardan 5 minutos en reanimarme, utilizaron todo lo posible, me dieron 3 descargas de desfibrilación, las compresiones y epinefrina.
Con esto logran regresarme otra vez, pero ya habían pasado más de 5 minutos. Yo me menciono 5 minutos porque eso fue lo que ellos se tardaron en reanimarme, pero anterior a esto fueron más minutos en los que se dieron cuenta que mi corazón ya no estaba latiendo. Después ya me estabilizan un poco, me trasladan a otro hospital a las 3 de la mañana del 5 de julio y al moverme de uno a otro da otro paro. Otra vez, ese paro fue más largo, se tardaron más de 10 minutos en reanimarme y otra vez usaron todo, otra vez epinefrina, descargas, compresiones y me regresaron. Pero aquí la situación fue que ya al checarme ven que las pupilas están dilatadas y fijas, ya no hay reacción a nada y van con mis papás y mi esposo a notificarles que por la cantidad de minutos que yo estuve sin oxígeno, que aún así que lograron regresarme, pues no había garantía de en qué condiciones había quedado el cerebro. Toman al día siguiente, ese mismo día, el 5 de julio, sí, porque era sábado, me hacen un procedimiento para poder destaparme, ¿verdad? El taponamiento que tenía yo con los coágulos. Es exitoso, pero no sabían qué iba a pasar porque también por la gravedad del tiempo sin oxígeno, lo más importante pues era mantenerme viva, pero el cerebro ya no estaba teniendo funcionabilidad y entre todos los otros órganos que se dañaron, principalmente también fueron los riñones. Me hicieron un electro y me hicieron una tomografía de resonancia y la actividad era nula, o sea, había, pero era nula a ese punto. Después no sabían, o sea, estaban cerciorándose, me diagnosticaron un estado vegetativo al ver que no reaccionaba a ningún estímulo. O sea, me hicieron estímulo de dolor, pupilas, asco, no había ninguna reacción y yo no tenía sedantes. Entonces, pues ya daban por hecho de que eso fue estado vegetativo. Fue dictaminado muerte cerebral. Mi hermano me menciona, yo no tenía idea de esto y a ver, yo llegué a creer que mi familia, como ellos no son doctores ni nada, que estaban confundiendo términos. Pero hace poco tuve contacto con una persona que directamente tuvo toda mi información eh, personal, documentos privados del hospital, y me dijo, es que no puede ser, o sea, yo tengo un dictamen tuyo donde estuve en una junta contigo, bueno, con los doctores hablando de tu caso, donde te dictaminaron con muerte cerebral y que ya no había nada que hacer. Entonces ella no sabía, porque ella estaba encargándose de un proceso, dijo, yo no sabía qué hacer y hablarlo con tu esposo, porque no había manera que tú pudieras regresar. Entonces cuando ella me dice esto y ya uniendo lo que me había contado mi hermano de que fue dictaminada, este hospital, que es un hospital público de México, lo tienen ellos en sus notas internas. O sea, nosotros no tenemos acceso, nada más como personas que tuvieran acceso a esa información interna, porque al parecer hasta la fecha queremos creer, ¿verdad?, que fue un mal dictamen por el hecho de que yo haya podido despertar. Pero a mis papás ya les habían pedido mis órganos, habían tenido esa plática, porque yo era la candidata perfecta para donar. Juventud, sana, y ellos sabían que también por lo que yo estudié todo, yo siempre les había dicho que si llegaba a ese punto, yo quería ser donadora de órganos y de todo lo posible, ¿verdad?, por donar. Nunca accedieron, tampoco accedieron a quitarme las máquinas ni nada. Lo que ellos iban a hacer es hacer hospital en casa. O sea, ya a ese punto me iban a trasladar a una habitación adaptada en mi casa y mantenerme ahí conectada el tiempo que fuera suficiente. O sea, lo que ellos iban a mantenerme conectada, ¿verdad? Porque no les daban garantía ni días, semanas o años en lo que iba a tratar de despertar, pero afortunadamente, milagrosamente, yo alcancé a despertar en el hospital ¿Cuántos días después despertaste? un mes ¿Ese total. mes lo pasaste en el hospital? Sí, estuve en el hospital Ok. conectada. A veces en películas la gente está en coma y luego despierta y hablan, o sea, no es así, bueno, al menos en mi caso no fue así. Fue mi mamá y mi esposo me mencionan que fue progresivo, o sea, empecé a hacer como gestos, dice mi mamá que hacía mucho como arrugar mi nariz y después ya abría los ojos y luego por minutos y luego los cerraba otra vez y hasta el punto que ya los abrí y empecé a seguir órdenes de que, oye, ¿me entiendes? Y yo a este punto pues yo ya estaba inmóvil, o sea, no podía mover nada de mi cuerpo,
tengo un video ahí que solo puedo mover yo mi cabeza y cuando estoy pues así muevo mi cabeza me preguntan, ¿recuerdas lo que te pasó? Y yo le hago, no. Traigo yo también, pues aquí tengo la cicatriz de la traqueostomía. A mí, después de pasar más creo que sí, fueron 15 días con el tubo, pues el tubo no puede durar más de ese tiempo. Me quitan el tubo y me hacen la traqueostomía. Entonces yo estaba conectada al despertar, entre muchos otros catéteres, a un ventilador. Entonces, por ende, una persona que trae eso no puede hablar. Entonces yo no podía comunicarme ni hablar, ni ellos sabían si yo podía hacerlo. O sea, lo esperado para mi familia, lo que estaban preparados ellos, era que yo despertara, pero con secuelas muy graves neurológicas. Entonces ya se dan cuenta que estoy bien y que entiendo, y dice mi hermano que, esto no lo recuerdo, pero él dice que me puso como un abecedario para ayudarme a comunicar y me iba señalando letras para que yo dijera una palabra. Dice que la palabra que formé fue ayuda, porque lo primero que yo recuerdo y con la mentalidad que yo me desperté, primero creía que era otro año. O sea, yo creía que estábamos en el 2030 aproximadamente, por lo último que yo recordaba. Y la segunda cosa es que lo último que recordaba es que yo había sufrido un ataque. Vamos a hablar de esa otra realidad. Te despertaste y Sí, de repente recordabas haber estado en otro tiempo. me preguntan mucho, ¿es que tú saltaste del 2025 al 2030? No, fue una continuación. O sea, nunca, para mí, en otra realidad, yo nunca me enfermé. Yo tuve una continuación de vida. También me preguntan, oye, pero ¿no extrañabas a tu familia? Mi misma familia que tengo ahorita estaba allá conmigo. El único que no existía era mi papá. No lo recuerdo a mi papá. Pero a mi mamá y a mis hermanos sí. También me preguntan, ¿y tu esposo era otro? No, era el mismo esposo que con el que me casé aquí, también lo tenía allá. Animales, también me preguntan, ¿existían animales? Sí, mi misma perrita que tenía aquí, había allá. Entonces para mí, me dice, ¿es que no notaste algo raro? No, porque era la misma vida que tenía, era una continuación de esa vida que tenía yo. Y era, o sea, también me preguntan mucho de que, ay, pues si todo era muy perfecto, ¿no notaste que había algo extraño ahí en tanta perfección? Le digo, no es que notara nada extraño, es que gracias a Dios, no sé si eso también está muy, o sea, a lo mejor soy un poco sesgada, pero tengo una vida buena, tengo una vida feliz, y eso es la misma vida que yo tenía una continuidad de eso. Es decir, Entonces, es decir entonces que cuando tú entraste en coma, tú seguiste adelante con tu vida allá y sí, pasaron varios años sí, pasaron años. desde el año 2025 hasta el 2030 Sí, mientras estuviste en coma. O sea, sí, yo aproximo que era el 2030 porque no recuerdo la última fecha que yo vi. ¿A qué me baso que era el 2030? Porque yo recuerdo la edad que tenía yo y el aspecto físico de mis hermanos en ese entonces. O sea, para ese punto mi hermano ya era mucho más grande, ya tenía una casa, mi otro hermano también, yo también. Entonces, esto ya, aparte yo tengo una investigación, lo que te mencionaba al principio de mi investigación en cáncer, yo ya había avanzado con investigaciones, entonces ya era un proceso de crecimiento para mí que no he vivido. Entonces, lo que les digo a la gente, imagínense lo choqueante que es ya haber tenido una vida hasta cierto año y regresar. O sea, imagínense ustedes que estén viviendo ahorita en el 2026 y lo regresen al 2020. Y todos esos 6 años de trabajo que tuvieron no existieron nunca. entonces tú ya viviste el 2027, el Sí, 2028, sí, sí, todo eso. sí. Y viste los adelantos, viste cómo Sí, cambió el mundo. Háblanos de eso, cómo era el mundo a medida que fue pasando, porque tú me imagino que fuiste viviendo día por día, 24 horas al sí, día, sí, sí. Sí, sí, sí. normal, siguió tu vida. Mira, esta es otra cosa que me preguntan, porque ahorita las personas están muy preocupadas por lo de las pandemias nuevas, lo de guerras y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que les menciono es que en mi experiencia, lo que yo viví, no hubieron enfermedades nuevas tipo pandemia como el COVID, no hubieron guerras mundiales, que es lo que tenemos como el miedo de que eso vuelva a suceder. Y por el contrario, hubo un crecimiento muy importante en la sociedad, al menos en lo que yo pude percibir de México. Otra cosa que creó que creó un debate muy grande, fue que yo les dije, es que ya para ese punto, a mí lo que yo noté es que México ya era muy parecido como si fuera un país primermundista, donde la gente se atacó,
Pero ¿a qué me refiero con esto? Es que yo ya había visto, en ese punto yo vi un país más desarrollado de lo que está ahora, en cuestión de avances en sector salud. Por ejemplo, en el avance que yo tuve, fue muy importante esta investigación que yo, que yo empecé hace años, ya llevaba años atrás, ya para el punto en que o sea, el punto que yo recorrí, la investigación ya estaba en sus etapas finales. Entonces, eso es mucho, ¿verdad? Para llegar a esta cura de personas que tienen tumores hepáticos. Después también me mencionan, a otra cosa que hizo mucho ruido fue que yo dije, es que en ese punto nosotros no éramos tan dependientes a los celulares. La gente dijo, ¿cómo es posible? Lo que yo percibí, o sea, lo que yo recuerdo es que ya la tecnología había llegado a un avance tan positivo en automatización de tareas comunes que para nuestro punto ya nos ahorraba tiempo que lo utilizamos para convivencia social. Entonces, yo recuerdo muchas convivencias sociales sin el uso constante de los teléfonos celulares. Entonces fue otra cosa que llamó mucho la atención que me preguntaban. ¿Qué más me llegaron a preguntar? La gente me piden mucho que les dé datos históricos y fechas exactas de cosas que van a pasar. Otra cosa que yo les digo, con la premisa de que es que yo no soy vidente, o sea, yo no puedo saber qué va a pasar. Y me preguntan también de otros países. Yo no recuerdo otros países, lo único que yo recuerdo es México y Estados Unidos porque yo me la paso viajando de aquí para allá, o sea, no es que yo vaya a otros países y me preguntan por Venezuela, por Guatemala, por Ecuador. O sea, yo no recuerdo de otras situaciones más que les puedo hablar de lo que yo recuerdo de en general de cómo estaba el mundo, cómo estaba México y la relación que teníamos con Estados Unidos. Y algo que me preguntaron es quién es el presidente de México, ¿verdad? Y también me han preguntado quién fue el presidente de Estados Unidos en ese entonces. Lo único que yo hice fue una descripción física de cómo era el presidente de México, porque he olvidado nombres incluso de familiares y amigos que estuvieron conmigo en ese entonces, y lo único que recuerdo son rostros. Entonces, yo les hice una descripción física en un video y las personas empezaron a poner teorías de quién puede ser. A esto llegó un punto en que yo reconocí un rostro de los que vi en esas personas que ponían en los comentarios, pero no me he querido meter mucho el tema político porque empezó a causar mucha polémica y también porque mucha gente cree, o sea, así como hay gente que no cree, hay gente que cree que lo que digo se va a cumplir. Entonces, como que también he tenido cuidado con qué cosas menciono y qué no de las que recuerdo. Igualmente todo con la premisa de que no soy vidente. Y en cuestión de lo de la pregunta de Estados Unidos, no sé exactamente quién será el presidente, pues recuerdo que existía una relación positiva de México y Estados Unidos, a que hoy en la fecha no existe eso. Para ese punto ya había un acuerdo. Yo recuerdo mucha convivencia social, pero sin, o sea, recuerdo la tecnología ayudándonos a nosotros, pero recuerdo de igual manera no ser dependiente a ellos, más bien que ellos nos facilitan. Yo recuerdo muchísima convivencia social sin estar enfocados en el celular ni en las redes sociales. Yo aproximo que yo llegué hasta el punto de los 30 años, posiblemente más, pero no sé exactamente cuánto tiempo, o sea, hasta cuál fue la fecha que regresé, porque yo he estado perdiendo recuerdos. Ahorita lo que me ha pasado, que por eso hice el video, fue que durante los sueños yo regreso. No sé si recuerdo cosas, estoy recordando cosas en mis sueños, o si estoy regresando totalmente a ese espacio y tiempo. Entonces, hace unos días regresé a mi casa, a la última casa donde estuve. Estuve con la familia, familiares que tuve ya que acá no existen. Y eso como que generó, lo compartí. Y no sé, como ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de opiniones que se generan en estos temas. Pero mucha gente me pide es que comparte lo que vayas recordando. Entonces, durante mis sueños, regresé a mi casa y fue muy, ay no, o sea, cuando desperté y me di cuenta que otra vez había despertado aquí, sentí dolor. O sea, y la gente me pregunta, ¿es que tú quieres regresar? Y les digo, ay, es que es un debate, ¿no? Decir de que si quiero o no quiero regresar, porque no quiero volver a estar en coma y lo difícil que fue recuperarme. Pero si algún día fallezco en otro punto de mi vida y si se me permite volver a ese mundo, o sea, lo agradecería mucho porque fue muy, muy hermoso, o sea, no sufrí dolor,
Estuve, durante el tiempo que estuve hospitalizada, se supone que tuve múltiples cirugías, cosas dolorosas, no sentí nunca nada. El dolor lo sentí cuando desperté. Ese fue mi verdadero infierno, el hecho de despertar en esta vida. Tú inicialmente creías que todavía estabas allá, donde habías pasado, en teoría, los últimos 5 años. Sí, sí, ¿Cuándo te das cuenta que ya que no estás allá, sino que como que retrocediste otra vez 5 años? las primeras personas que vi cuando ya tengo yo conciencia y que desperté fue a mi mamá, a mi esposo y a mi hermano mayor. Entonces, yo recuerdo que los vi y primero los miraba borrosos y luego ya fui como siendo un poco más clara de lo que estaba viendo y me di cuenta de que se miraba, sobre todo me acuerdo mucho de mi hermano. Dije, es que ¿por qué Oscar, mi hermano se llama Oscar, por qué Oscar se ve más joven? Entonces, hubo unos días que Oscar se quedó conmigo ahí en el hospital, sentado al lado de mí, y me empezó a contar lo que me había pasado. Oscar me pregunta, oye, ¿te acuerdas qué pasó? Y yo, ¿y te acuerdas dónde estás? Y me fue haciendo preguntas para saber hasta qué punto yo recordaba de lo que había pasado. Entonces, él me platica, mira, a ti lo que te pasó fue esto, esto y yo me quedo de que, porque para ese punto mi mamá y mi esposo no me habían dicho nada, no me habían comentado qué había pasado ni nada, o sea, yo no, yo estaba en ceros completamente de lo que había ocurrido en mi vida. Y cuando él me empieza a contar todo eso, yo entro en shock. O sea, me empieza a dar un ataque de ansiedad horrible que yo nada más recuerdo cómo se escuchaba el monitor. Ti, 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 ti. Me tuvieron que volver a poner medicamento para dormirme porque eso mismo me estaba afectando a que yo no podía respirar. O sea, el mismo miedo, porque, no sé, yo sé que es difícil como a lo mejor imaginarte esto, ¿verdad? Para muchas personas, pero hasta ahorita yo digo, es que es una pesadilla, o sea, estoy viviendo dentro de una pesadilla. Eso no pasó, pero sí pasó y me tardé muchos días en comprender qué había pasado y que me fueran explicando. Yo lo comprendí mejor hasta que me trasladan a otra ciudad, a otro hospital, mejor, y ahí la primera noche que paso en cuidados intensivos, llega el doctor y pasan a hacer cuenta que de turno, leen el expediente médico enfrente de mí y ellos no sabían que yo entendía lo que estaban diciendo, o sea, mucho menos que entendía los términos médicos. Entonces empiezan a leerlo y yo empiezo a llorar, o sea, empiezo a llorar porque ya escuché todo, o sea, escuché desde inicio al fin lo que había experimentado todo un mes. Entonces empiezan a decir nombres de bacterias, tiempos de paros cardíacos, infecciones, la probabilidad que tenía yo de sobrevivir. Y empecé a llorar, llorar. Cuando ya pude hablar, les dije a mi familia, pero ¿por qué no me explicaron, o sea, bien, bien, qué es lo que me había pasado? O sea, me dejaron que yo viviera ese trauma y ellos pues por el miedo de no querer contarme. Lo primero que pasó y lo que yo intenté hacer es preguntar qué es real y qué no, por así decirlo. ¿A qué me refiero? ¿A qué es real con el hecho de que yo recordaba ciertas cosas que habían pasado y yo no sabía hasta qué punto había vivido esta vida? Y empecé a preguntar, dije, esto pasó, esto no pasó, esto pasó, no pasó. Empecé a discernir y después le empecé a preguntar a mami por una persona en particular, a mi mamá. Dije, oye, ma, es que yo tenía un compañero, le dije, porque yo estuve hospitalizada en la casa de un veterinario, o sea, que su familia es tal cosa, o sea, no voy a mencionar, pero algunos datos personales, que su familia son esto, esto y esto, y porque él me cuidaba, o sea, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué estuve hospitalizada aquí con él? Y mi mamá, o sea, hubieras visto la cara de mi mamá en ese, dijo, ¿cómo es posible que sepas eso? Y yo le decía, es que, o sea, no entiendo, ¿por qué me dices? Es que tú estás narrando la vida de un compañero que estuvo en coma contigo, pero no es posible que tú sepas a qué se dedicaba él, a qué se dedicaba su familia, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y yo me quedé así, porque para esto yo recordaba haberme hospedado en su casa, haberme quedado con su familia, él me cuidaba, me alimentaba, me cambiaba la bolsa del alimento, porque yo tenía, pero él estaba sano, o sea, él no estaba enfermo como yo. Y de todas las personas que estábamos ahí en cuidados intensivos, solo él y yo sobrevivimos, pero él
ya falleció, nos comunicamos con su familiar y él ya falleció. Entonces la gente me ha dicho mucho de que él era tu guía espiritual y que a lo mejor tú lo mirabas sano porque su propósito era curarte a ti y él trascender. Y aparte, o sea, todo esto ha sido muy, muy doloroso. Hace poco que me enteré que había fallecido, yo, no sé, me dio una tristeza porque yo tenía la esperanza de contactarlo y saber si él me recordaba, porque yo quería comprobar si él también había vivido lo que yo viví. Quiero comentarte a ti y a la gente que pueda estar escuchando esto que hay casos similares. Yo he entrevistado a más de 100 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, entre los cuales ha habido personas que han tenido también, han estado en coma. Eh, por ejemplo, Kathy McDaniel estuvo 18 días en coma, pero ella dijo que pasó 2 años en un lugar que ella llamó el infierno. Ujú, Luego sí fue al cielo. También hay un caso de una señora que tuvo también una experiencia cercana a la muerte y ella cuenta que estuvo 5 años fuera y cuando regresó, mira, se dio cuenta que nada más había estado menos de un día creo que en coma, ¿no? Pero lo interesante es que aun cuando muchas personas puedan creer que cuando uno está en coma o con muerte cerebral, uno puede tener alucinaciones, hay que aclarar que cuando hay muerte cerebral, el cerebro no puede trabajar, no puede haber sueños, no puede haber recuerdos, no puede haber nada. Hay un caso también de un doctor, un neurocirujano llamado el doctor Eben Alexander. Él ujú, estuvo también cerca de un mes en coma y le declararon muerte cerebral. Le dijeron que al regresar, él iba a regresar, él estuvo en estado vegetativo y que ujú, cuando regresara, él iba a regresar sin poder hacer nada. Él tuvo también una experiencia donde él estuvo en un lugar, en varios lugares, incluyendo el cielo, y cuando él regresó, él regresó con ese recuerdo también confundido y él empezó a anotar todo. Él anotó todo. Y él era un médico que no creía en nada, sino en la ciencia, ¿no? sí, 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 Lo que llaman el materialismo científico. sí, Para él fue, y siendo neurocirujano, él sabía, él leyó los reportes también, y donde sí, hay muerte clínica, no hay alucinaciones. Tampoco a ti no necesariamente, o sea, no necesariamente te dieron drogas, y tampoco fue el efecto de las drogas, porque cuando hay muerte cerebral, no hay ningún tipo de efecto. Entonces, la conclusión de los investigadores de experiencias cercanas a la muerte es que son trasladados a otra realidad. Ahora, en esa otra realidad, en la realidad post-mortem o en la realidad de ese mundo que algunos llaman el mundo astral, el tiempo no existe como tal, el tiempo es relativo y el espacio tampoco. Entonces, muchas personas eh, pueden estar años en otra dimensión o en otra realidad paralela. Hay una teoría que es la teoría de las realidades paralelas, donde dicen que simultáneamente a esta vida nosotros tenemos muchas otras sí, vidas en otras realidades o en otras líneas de tiempo. Entonces, a las personas que están dudando o algo, yo les invito a que investiguen un poco este fenómeno, porque es un fenómeno que ha sido estudiado por científicos y no es tan fácil. Es muy fácil decir, ah, ella lo alucinó todo, ella está mintiendo. No, 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 no. Resulta que hay muchos casos de experiencias cercanas a la muerte en los cuales también personas que han estado en coma se han salido de su cuerpo y han visto de repente que llegó el abuelo, luego llegó la abuela y después cuando ellos recuperan, ellos recuerdan exactamente que llegó el abuelo y después la sí, abuela y los padres le confirman, sí, ¿cómo sabías eso? Hay casos donde de repente se ha extraviado algo, ellos vieron eso mientras estaban fuera del cuerpo y luego dicen exactamente dónde estaba lo que ellos vieron que sí, se extravió. Entonces, estos son lo que llaman las experiencias a la muerte verificables o verificadas. Es un estudio que aun cuando es bastante difícil porque no está sujeto a experimentación,
la observación científica ha demostrado que estos fenómenos son reales. Yo quería preguntarte sobre una etapa de tu experiencia que tú hablas que fue algo como infernal. Fue el Sí, final de tu época allá cuando sí. sufriste ese ataque. ¿Puedes hablarme qué pasó ese día? Cuando te levantaste ese día, estabas en esa otra realidad? ¿Qué sucedió? Mientras más estaba conectada a esta realidad, la otra realidad te estaba poniendo más fea. O sea, cuando yo estaba escuchando las voces de mi mamá y de mi esposo, yo las empezaba a escuchar en un día normal. O sea, imagínate un día que tú vas caminando y que empiezas a escuchar tu nombre de lejos. O sea, yo escuchaba Rubí, Rubí, Rubí. Entonces ya eso estaba causando mucho conflicto conmigo. Tam- También cuando yo dormía, empezaba a escuchar todavía más, más, más y sentir, o sea, y escuchar un llanto y sentir, hasta el punto que el día que sufrí el ataque, que fue mi travesía por el infierno, yo recuerdo que estaba o sea, fue un día normal, raro, como ya se estaban tornando, pero para esto estaba en la casa de mi hermano, recuerdo perfectamente cómo era la casa de mi hermano en ese entonces, y ahí sufro el ataque. Pero ese ataque lo sufrí, yo caí en el hospital, quedé hospitalizada, donde ya estuve yo tiempo viviendo en la casa de mi compañero en coma, y después de esto inicia mi travesía para poder despertar. ¿Puedes hablarnos de ese ataque? Tú hablas de un ataque, pero ¿cómo fue? ¿Te trataron de Sí, robar? ¿Te no, trataron no, de...? no, es que Cuéntame. no he entrado muchos en detalles porque es traumático, o sea, el solo hecho de recordarlo, pero fue un ataque hacia mi persona por tres hombres y de manera sexual. Ok. Entonces, eso es lo que yo viví, o sea, es muy complicado, estaba aterradísima cuando pasó. ¿Te Eso sucedió me en la llevó, calle mientras caminabas o no, en en...? una fiesta, fue una fiesta en casa de mi hermano donde quedé con ellos tres sola y fue donde ocurrió. Después para esto, después de la hospitalización, yo empecé a atravesar por lo que yo creo que es un infierno, porque no solo tuve que revivir el ataque, tuve que experimentar otros traumas personales. La gente me decía, es que sé específica de qué viviste. Y les digo, es que no quiero contar porque son cosas a las que yo le temo, o sea, que yo en lo personal son miedos míos, de experiencias que he tenido y que tuve que revivirlas. O sea, lo peor que te imagines. La gente me dice, es que es, por ejemplo, si yo no tengo fobia a cierto animal, voy a ver ese animal y le digo, es que no es así. Es realmente a tu terror más grande que le tengas en esta vida. Entonces, si tu miedo, por ejemplo, es que se te muera un hijo, tu mamá, tu papá, lo vas a ver morir y no vas a poder diferenciar que es un sueño. O sea, tú vas a creer que es real. Entonces, muchas veces me preguntan, es que a lo mejor por eso mucha gente no despierta, no lo sé. Yo solo les quiero decir que es complicado, al menos el camino que yo tuve que recorrer para despertar. Fue doloroso, fue complicado, fue cansado. No fue de un momento a otro, fueron días que yo tuve que hacerlo. Hasta lo último que yo he visto la luz dos veces. Vi la luz el momento antes de quedar en coma, que es el último recuerdo que tengo, donde yo también me pasó verme a mí misma y después desaparecer. Y después vi la luz antes de despertar aquí, que esa luz la toqué y regresé y despierto. Pero antes de ver la luz fue donde yo tuve que atravesar este túnel infernal. No sé cómo llamarlo, se comunicó conmigo una medium que es muy famosa en México y me dijo que lo que yo relaté en mi video es lo que a ella le cuentan los espíritus de cómo ellos tienen que atravesar eso. Entonces se contactó conmigo, tuvimos una sesión, igual, así como estoy contigo, y ella me empezó a leer, tuvo un contacto con los espíritus y ellos le mencionaron cosas muy privadas mías que no había manera que ella supiera. Entonces yo también fue como, wow. O sea, todavía no he subido video ay, ya me pasó la grabación, no lo he compartido en redes, pero a lo mejor ahorita subo un pedacito de eso. Pero no sé, o sea, yo ahorita que de cierta forma, ella me dijo que yo también soy medio, que yo tengo que los espíritus nos ven con una como luz blanca, que a diferente de otras personas nos ven con una luz. Yo, ¿te acuerdas que te comentaba que me habían diagnosticado con epilepsia hace años? La epilepsia que me diagnosticaron fue porque yo veía personas que no existían.
Entonces me dijeron, no, pues me estaban entre diferencial, esquizofrenia, epilepsia, hasta que el encefalograma resultó que yo tenía ondas anormales que eran sugestivas a epilepsia del lóbulo temporal. De hecho, a veces lo ponen lóbulo temporal o frontotemporal, que es porque ocurren esas alucinaciones. La médium me explicó que no son alucinaciones, que realmente soy una persona que ella menciona que es médium. Nunca lo he intentado, que sí he seguido viendo personas, sí, pero eso llevo más de 15 años viendo personas, entonces no, ya no se me hace raro, pero sí es algo con lo que vivo. Yo también quiero comentar que hay un periodista colombiano que yo entrevisté, él se llama Israel Vargas. Él también estuvo en coma y Ujú, él fue a lo que él llama el infierno también y experimentó muchas cosas terribles, pero esas experiencias infernales hacen que la persona despierte, hacen que la persona tome una nueva vida. Él ahora es muy cristiano, ayuda a los demás, está muy devoto a lo que es la humanidad y ayudar a la humanidad. Cambió su forma de ser, tanto así que la esposa le dijo, oye, pero ya tú no eres el hombre con el que me casé, porque él se sí, convirtió en una persona muy buena. Entonces, Israel Vargas tuvo esa experiencia, pero yo me doy cuenta que no necesariamente la experiencia que tuvo él es la que va a tener, la que vas a tener tú o la que voy a tener yo. ujú, Estas son experiencias muy personales y no necesariamente todos pasan por ese reino sí, infernal. He entrevistado a otra gente que han hablado con Dios, con Jesucristo, han tenido experiencias muy bonitas, pero muchas personas han revivido sus momentos más terribles, sus angustias sí, más grandes, es lo que llaman la revisión de vida. Y es algo que nos sucede para que nosotros también caigamos en cuenta de lo que de lo que nos está sucediendo. Y como dice el viejo dicho, no hay mal que por bien no venga. Todo esto lo malo que puedan experimentar las personas en una experiencia cercana a la muerte son lecciones que llevan al despertar espiritual. Ahora, ya para culminar, ¿qué has aprendido sí. de todo esto y cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu misión en la vida a raíz de esto? Sí, mira, me han comentado muchas cosas, o sea, lo que estoy segura yo es que sí tengo que hacer un propósito y lo que yo quiero hacer es, primero, que a través de las redes sociales mi experiencia sirva para despejar dudas que tienen personas de acuerdo a lo que, qué es lo que vive una persona cuando está muriendo, qué es lo que experimenta, qué es lo que vive alguien que está en coma, en estado vegetal, qué puede pasar si te dictaminan con muerte cerebral. Todo esto ha sido muy positivo en ayudar a mucha gente y ha sido una muy buena plataforma. Y personalmente yo quiero hacer lo que ya hice, ¿verdad? Pero volverlo a hacer para volver a tener la vida que ya tenía, recuperar esa vida y esos avances personales y profesionales que ya había hecho. Todo esto con el único objetivo de ambas partes, tanto como en redes como en mi vida personal como científica, el poder lograr que se haga un impacto positivo en la sociedad. Y si en mí está eso, y si por, o sea, estoy convencida que yo regresé por algo, algo grande. Entonces yo lo quiero hacer, o sea, lo voy a intentar hasta el punto de lograrlo y por ahora lo que estoy haciendo creo que va encaminado a un buen camino y pues igual la gente ve muy imposible muchas cosas como que nosotros como sociedad avancemos tanto, pero yo lo veo como algo posible si podemos realmente trabajar en conjunto todos los que estamos aquí. Igualmente, algo que repito mucho, valoren la vida y vivan el presente porque un mañana no se sabe. Yo un día que dormí y resulta que todo lo que viví fue falso y regresé y desperté de un coma. ¿Cuáles son tus creencias religiosas en este momento? ¿Cómo eras tú antes y cómo eres tú ahora? Sí, yo soy de religión católica de toda la vida. Siempre he ido a la iglesia católica. También me han invitado a otras religiones. Igualmente he asistido a sus cultos, sus sesiones. Y estoy más en la creencia personal de que creo en Dios, en un ser supremo, y para mí todas las religiones tienen un punto clave, o sea,
todas convergen en un punto en común y siempre he creído en eso. Yo, la verdad, ahorita después de despertar he tenido una conexión más espiritual de la que tenía antes, porque como te mencionaba, siempre he querido basar todo en la ciencia, pero pues ya me di cuenta que hay cosas que no tienen explicación científica ni médica. O sea, ¿estás presente en TikTok? ¿Estás presente en Instagram? Sí, estoy en TikTok principalmente, es la plataforma con la que interactúo más por el momento, como Rubí Rolgue. También tengo una página en Facebook igual, Rubí Rolgue, y en Instagram es igual, Rubí Rolgue, en los 3 medios. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que te brindo todo mi apoyo y me parece que tuviste una experiencia extraordinaria. Como dije, hay muchas personas que he entrevistado que han tenido no experiencias idénticas, porque si hay algo que todos los investigadores sabemos es que no hay ninguna experiencia que sea idéntica a la otra. Estos son fenómenos que son muy subjetivos, muy personales, y vamos a decir que el mundo espiritual nos da lo que nosotros necesitamos en ese Sí, momento. Y no hay, aun cuando hay muchas preguntas, lo cierto es que hay también muchas cosas en común entre las diferentes experiencias. Y creo que estás siendo muy valiente al contar tu historia. A la gente le cuesta mucho. En promedio, más de la mitad de las personas que tienen una experiencia de este tipo tardan 10 años en comenzar a contarla, y muchos tardan mínimo un año, y hay quienes han tardado más años en contarla. sí, Así que te felicito y te lo agradezco mucho. Muchas gracias por, pues, también explicarme cosas que yo no entiendo y pues tener este acercamiento y pues alguien que, como tú que has tenido experiencias personales y entrevistado a más personas, que me contaste al principio todo lo que has recopilado en todos estos años, pues te lo agradezco bastante, me ayudó, sinceramente te digo que me ayudó a entender más qué fue lo que me pasó. gracias. Gracias. Este ha sido el podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.